Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Amén. La gloria siempre es para Dios. Amén. Por su santa palabra. Su palabra es la verdad, su palabra es viva, eficaz, más cortante que toda espada de filos. Su palabra penetra los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén, hermanos. Amén. Y cada vez que escuchamos el mensaje, la palabra de Dios, es Dios quien habla a nuestro corazón y a nuestra vida, hermanos. Necesitamos estar atentos y dispuestos con todo el corazón para recibir la palabra de Dios. Amén. Hemos sido llamados, hermanos, a vivir una vida nueva, hermanos. Fuimos llamados a través del Evangelio para salir del mundo, del pecado, de la vida humana que llevamos, hermanos. Pero hacer parte de la iglesia implica un cambio real, verdadero, hermanos. Para muchos no han entendido ese punto, no han entendido realmente el propósito y la voluntad de Dios, y no hay un cambio en sus vidas. Pero Dios nos ha llamado a vivir una vida nueva, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Para agradar a Dios, para glorificarlo a Él, para adorarlo a Él, hermanos. Porque Dios se agrada de aquel que cambia realmente su vida, de aquel que tiene un verdadero arrepentimiento, de aquel que muere al mundo, el pecado, y de aquel que vive una vida para Dios, como la vivió el apóstol Pablo, hermanos. Así tenemos que vivir nosotros, hermanos. Amén, hermanos. Amén. De lo contrario, si alguien ha llegado a la iglesia, pero no ha cambiado su vida, hermanos, si ha seguido en las mismas que vivía en el mundo, ¿será que eso agrada a Dios? No. Y vamos hoy a meditar, hermanos, en la palabra de Dios, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4. Vamos a enfocarnos en un versículo y de ahí vamos a partir, hermanos, de ese pasaje que encontramos de parte de Dios a través del apóstol Pablo para la iglesia. Efesios 4, versículo 30, dice la palabra de Dios: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. ¿Cuál es el mandamiento, hermanos? No contristar al Espíritu Santo. No contristar. ¿Qué significa eso? Hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, es un ser, el cual es Dios. Amén. Y se entristece, hermanos. Dios se entristece. El Espíritu Santo de Dios se entristece. Pero ¿qué causa tristeza y dolor a Dios, hermanos? Porque ahí está el mandamiento de no contristar al Espíritu Santo de Dios. Y necesitamos mirar, analizar, examinar qué causa tristeza, qué causa dolor al Espíritu Santo de Dios. A ver, hermanos. Amén. Y este pasaje, hermanos, viene precisamente de un contexto, hermanos. Y el contexto donde viene este pasaje es de que fuimos llamados a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. No a seguir viviendo como antes, hermanos. El que hace parte de la iglesia y está todavía viviendo las cosas del mundo, no ha creído, hermanos, en el Evangelio, no ha creído en el sacrificio del Señor, no ha entendido, hermanos, lo que significa la vida en Cristo, no ha entendido lo que significa, lo que es vivir una vida para Dios, hermanos. Amén. No
no ha comprendido el plan y el propósito de Dios. Y vamos a tomar ese contexto, vamos a leer algunos pasajes, hermanos, y vamos a meditar en qué hace que el Espíritu de Dios se entristezca. Efesios 4, versículo 17, dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Hermanos, ¿qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que anuncia Dios, hermanos, a través del apóstol Pablo? Pablo le habla a la iglesia, a personas que hacen parte del pueblo de Dios, personas que escucharon el Evangelio, que dijeron haberse arrepentido, se bautizaron. Y Dios dice a través de Pablo: esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis ¿como quién? Como los otros gentiles. Como los otros gentiles. Para no contristar al Espíritu. Amén. Hermanos, las personas del mundo viven de cualquier manera. Ahí lo describe Dios. Andan en la vanidad de su mente, piensan cosas vanas. Las personas del mundo no tienen entendimiento, hermanos. Viven una vida alejada de Dios, son ignorantes a la palabra de Dios, su corazón es duro, no quieren escuchar a Dios, hermanos. Son hábiles para hacer toda clase de maldad, específicamente para la lascivia, hermanos. Así son las personas del mundo, hermanos. Perdieron la sensibilidad, pecan y pecan. Y eso no les duele, hermanos, al contrario. No les afecta. No les afecta en nada. Se alegran y deleitan en la maldad. ¿Cómo tiene que vivir la iglesia, hermanos? Ya no pueden vivir como los otros gentiles. Amén. Esa vida es para las personas del mundo, hermanos. Nosotros fuimos llamados a una vida totalmente diferente, hermanos. Nueva, distinta, hermanos. No podemos hacer parte de eso, porque si alguien vive como los gentiles, los otros gentiles, como las personas del mundo, hermanos, eso contrista al Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. Amén. Puede que alguien haya llegado a la iglesia, se haya bautizado, pero todavía siga en las cosas del mundo. No es así, hermanos. Para muchos miembros de la iglesia, tristemente, hermanos, que no han entendido el propósito de Dios y siguen pecando, hermanos, ellos creen que no pasa nada, hermanos. Creen que todo es normal. Creen que pueden vivir dobles vidas, hacer y deshacer, y que Dios no tiene en cuenta esto, hermanos. Pero realmente eso le causa tristeza y dolor a Dios, hermanos. Amén. Ahora dice ahí el versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido a ser Cristo. Eso no es lo que enseña Dios. Dice el verso 21: si en verdad ya habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Si alguien de verdad ha oído el Evangelio y ha creído y ha entendido el Evangelio, hermanos, entonces ha cambiado su vida.
Se ha despojado, dice ahí el versículo 22, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El que ha entendido el mensaje de Dios se despoja, se quita el viejo hombre. Y todos esos vicios. Todos los vicios, hermanos, todas las costumbres y toda la maldad del mundo, hermanos, todos los deseos carnales. Amén, hermanos. Amén. Y, como dice el verso 23, renovados en el espíritu de vuestra mente. Hermanos, el arrepentimiento verdadero, hermanos, que enseña Dios, es un cambio de mente y un cambio de vida. Cuando alguien cambia su manera de pensar, va a cambiar su manera de vivir. Amén. Si alguien no cambia aquí, no cambia su estilo de vida, hermanos. Y ese es el verdadero arrepentimiento. Muchos dicen que se han arrepentido, pero no han cambiado su manera de pensar. Y por eso nunca los vemos que cambian, hermanos, porque no han entendido realmente cuál es el verdadero arrepentimiento. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo es el nuevo hombre que Dios ha creado, hermanos? ¿Cómo debe vivir? En justicia, santidad y verdad. Amén. Así estamos llamados a vivir. Ese es el nuevo hombre que Dios ha creado. Justicia y santidad de la verdad. Necesitamos vivir una vida totalmente distinta, hermanos. Si no vivimos esa vida de justicia, de santidad, en la verdad de Dios que es el Evangelio, hermanos, esto causa tristeza y dolor al Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. Amén. Si alguien no vive en santidad, es motivo de dolor y tristeza para el Espíritu Santo de Dios. Verso 25, por lo cual, por esto, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni hay lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Hermanos, si alguien ha llegado a la iglesia, pero todavía no ha cambiado, hermanos, el que hurtaba, no hurte más. El que mentía, no mienta más. Si alguien ha llegado a la iglesia y hace parte del pueblo de Dios, pero sigue mintiendo, para muchos, una mentira piadosa se hace en nada. Pero que es una mentira de un miembro de la iglesia para el Espíritu Santo, es motivo de tristeza. A ver, hermanos. Amén. Y hacer algo malo es darle lugar al diablo. Amén. Hermanos, se trata de marcar la diferencia. Fuimos llamados a vivir diferentes, una vida totalmente distinta, una vida alejada y apartada del mundo, hermanos. Ya no más con el pecado. El que hurtaba no hurte más, el que mentía no mienta más. Airaos, pero no pequéis. Aquel que tiene una ira descontrolada cae en pecado, hermanos, Y le da lugar al diablo. y le da lugar al diablo, hermanos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Puede que alguien haga parte de la iglesia, pero se enoja con alguien
¿Y cuánto le dura ese enojo? Hay personas en la iglesia enojadas con otras personas. Creen que no pasa nada, hermanos. Todo esto es causa de tristeza y dolor al Espíritu Santo de Dios. Amén. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Hermanos, hay muchas personas que hablan palabras que destruyen, que afectan la vida de los demás. Y hablar de palabras corrompidas implica palabras vulgares, pero también implica murmuración, chisme y toda esa clase de palabras que no edifican, sino que dañan. Pero para muchos eso no es absolutamente nada. Pero para Dios es motivo de tristeza y dolor. Amén, hermanos. Amén. Entonces el mandamiento es: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Tenemos que examinar la vida, hermanos. Hermanos, si llevamos años en la iglesia, hermanos, el comportamiento debe ser totalmente diferente, hermanos. Hay personas que han llegado a la iglesia y pasan años y años y no cambian. Seguimos viendo los mismos, iracundos, rebeldes, los mismos que siguen haciendo daño, siguen mintiendo, siguen haciendo toda clase de maldad y de pecado y no cambian. Pero creen que están bien con Dios. Creen que eso no afecta en nada a los demás, especialmente a Dios. Porque si alguien entendiera que el pecado es contra Dios y que el pecado de un miembro que hace parte de la iglesia a Dios le duele, hermanos, no volvería a ser. Amén. ¿Verdad? Amén. Pero como no pasa nada, entonces siguen en las mismas. Si Dios no los ha castigado, Exacto. creen que Dios ya pasó eso. Creen que pueden seguir en las mismas. Hay muchos que siguen llevando doble vidas, escondiéndose de la iglesia. Siguen a escondidas haciendo sus fechorías. Creen que no pasa nada. Si un hermano o una hermana no me vio, aquí nada pasó. Pero Dios sabe todas las cosas. Amén. ¿Verdad? Y estamos delante del Dios vivo y verdadero. Amén. Los ojos de Jehová, ¿en dónde están? Todos. En todo lugar, hermanos. Mirando a los buenos y a los malos. Amén. Toda maldad que usted ha hecho, Dios la tiene. Hermanos, para aquellos que creen que no pasa nada, que no ocurre nada, hermanos, la tristeza que le causa el pecado a Dios, Dios la tiene en cuenta. Y vamos a mirar, hermanos, vamos a ir a tomar un ejemplo en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, y vamos a ver lo delicado que es no cambiar la vida, no creer, no obedecer a Dios, creer que alguien se puede burlar de Dios. En Génesis capítulo 6, vamos a estar leyendo del versículo 3 al versículo 6. Vamos a leer. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová
que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Amén, gracias, hermano. Miramos estos pasajes, hermanos, y Dios, por su infinito amor y su misericordia, deja esta palabra para enseñarnos. Y el versículo 3 dice que Dios dijo una palabra contra esta generación: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, mas serán sus días 120 años. Hermanos, en la versión Biblia latinoamericana, voy a leer ese versículo. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán sus días 120 años. Dios expresa que su espíritu no iba a luchar para siempre con el hombre. Y Dios determinó 120 años en los cuales iba a luchar con esta generación. Iba a tratar de que cambiara. Amén. Y la lucha de Dios con esta generación iba a ser por medio de la predicación. Y esa es la manera como Dios lucha, por medio de la predicación, para que el ser humano cambie. Amén, hermanos. ¿Cuánto estuvo luchando? 120 años. ¿Cuánto tiempo lleva luchando Dios con usted? ¿Cuántos años? Vamos a mirar un momento, hermanos, no vayan a perder a Génesis. Señalen ahí, vamos a ir a la primera carta que escribe el apóstol Pedro, para que entendamos cómo Dios estuvo luchando con esta generación. Primera de Pedro, capítulo 3, vamos a leer el versículo 18 al 20. Vamos a estar todos leyendo estos pasajes. Dice la palabra de Dios: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. Amén. Una palabra de Dios, hermanos, para la iglesia, tomando el ejemplo de Génesis. El apóstol Pedro, inspirado por Dios, nos está recordando que el Señor Jesucristo padeció una sola vez por los pecados. El justo padeció por los injustos. ¿Para qué padeció el Señor? Verso 18: para llevarnos a Dios, para reconciliarnos. Amén. Esto ha sido la obra del Señor Jesucristo, hermanos. La lucha. Llevarnos a Dios, hermanos. Que estemos en la presencia de Dios. Que en la eternidad la vivamos con Dios en el cielo, hermanos. Amén. Ese es el plan y el propósito del Señor. Él murió, y sigue siendo la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Él murió por nuestros pecados para llevarnos a Dios. Cada palabra, hermanos,
cada mensaje, hermanos, que hemos escuchado del Señor a través de cada predicador, su palabra y su propósito es llevarnos ¿a dónde, hermanos? Al cielo. Al cielo, hermanos. Dios no quiere que nadie se pierda, hermanos. Dios quiere llevarnos a la eternidad. Pero dice, porque Dios en su infinita misericordia nos muestra que tuvo compasión y misericordia con la generación de Noé. Y dice que el Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. 120 años tuvo Dios paciencia con esta generación. 120 años en los cuales Noé estuvo construyendo el arca y el Señor estuvo predicándoles a ellos Por medio de por Noé. medio de Noé. El Espíritu del Señor estaba en Noé. Amén. Y ellos pudieron recibir la predicación del Señor, no solamente una vez. 120 años el Señor estuvo predicando. ¿Cuántos años nos ha predicado el Señor a nosotros, hermanos? Luchando por nosotros. Luchando. Por llevarnos. Veamos, la lucha del Señor es esta, hermanos, para que cambiemos, para que nos acerquemos a Dios, para que vivamos una vida de santidad, hermanos, para que practiquemos la justicia. Dios quería llevarse esa generación también a Dios. Dios quería que ellos fueran salvos, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Eso quiere Dios hoy también para todos nosotros. Pero dice él, la parte final del verso 20, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por él. Hermanos, de toda esa generación, hermanos, de personas que vivían 500, 600, 800 años, solamente fueron salvos 8. Y Dios tuvo paciencia 120 años. Y hermanos, cada día que Dios nos da, lo vivimos en la paciencia de Dios. Amén. Dejamos escapar el tiempo, hermanos, un día, una semana, un mes, un año, otro año que se ha ido, hermanos, otro año que está a punto de concluir. Pero durante todo este año, hermanos, donde pasaron muchísimas cosas, pero Dios aún nos dio vida por su misericordia, hermanos, nos guardó, ha tenido paciencia hasta el día de hoy, hermanos. Y sabe que Él está esperando, hermanos, a que nosotros todos cambiemos, a que haya un cambio real, Que nos arrepintamos. que haya un verdadero arrepentimiento, un cambio, porque Dios no quiere que nos perdamos. Y si llegamos hasta el día de hoy, no es porque hemos sido los más fuertes, los más sanos, es porque nos hemos cuidado, hemos tomado las mejores vitaminas, la medicina, ¿no, hermanos? O por haber hecho ejercicio y buenas dietas. O por hacer ejercicio, por cuidar la comida, no. Es solo por la misericordia. Amén. Es porque Él ha tenido paciencia. Es porque Él ha esperado para que cada uno de nosotros entendamos su propósito, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Pero al final, ¿cuántos quedan? Volvamos a Génesis.
6. Y Dios, en el versículo 3 que estamos estudiando, Génesis 6:3, lo repito, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es ¿qué? Carne, Que se pudre, que se acaba. Y hermanos, el ser humano es dado a la carnalidad también, hermanos, más inclinado al mal que al bien. Y Dios determinó 120 años de paciencia, de espera. Hermanos, nosotros hoy debemos tener una más grande preocupación, porque la generación que Dios destinó es entre 70 o 80. ¿Ya, hermanos? Amén. O sea que nosotros tenemos más poco tiempo, hermanos, no 120 años. Nosotros tenemos un tiempo más corto y no sabemos cuánto tiempo nos queda. ¿Cierto? Ellos tenían 120 años. Para nosotros no sabemos, pero estoy seguro que a los 120 no llegamos. Entonces tenemos que preocuparnos, hermanos, porque Dios estuvo luchando con ellos y Dios hoy está luchando también con nosotros. Pero dice el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era, ¿qué, hermanos? De continuo solamente el mal. De continuo solamente el mal. Hermanos, así hay personas que han llegado a la iglesia, que el pensamiento de ellos es solamente el mal, no quieren cambiar. Hay personas que escuchan la palabra, hermanos, y eso pasa. Vienen a escuchar la palabra de Dios, pero no pasa nada en sus vidas, porque mientras están escuchando ya se está armando su plan, Su defensa contra la palabra. ya se están justificando o ya están planeando lo que van a hacer. Y Dios vio que la maldad era mucha, y Dios ve que en muchos miembros de la iglesia la maldad es mucha. Y el orgullo ante la palabra de Dios, del hombre. Eso yo ya lo sabía, yo ya había escuchado eso. Yo ya me sé eso también. Yo no lo veo así como usted lo ve. Como muchos están pensando es que el mensaje es para qué. Para el hombre, sí. Qué mensaje tan bueno para que el hermano, aquel hermano. Tengamos cuidado, hermanos, porque la palabra es para qué. Para mí. Para nosotros. Amén. Y cuando Dios vio que la maldad era mucha, que sus pensamientos eran de continuo solamente el mal, ¿qué sintió Dios? Versículo 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Se contristó. Amén. ¿Por qué le dolió a Dios? ¿Por qué se entristeció? ¿Por qué, hermanos? Porque Él ve los pensamientos, conoce los pensamientos. Y vio que los pensamientos del hombre eran malos. No iban a cambiar. No iban a cambiar. ¿Entienden, hermanos? Dios pudo ver que esa generación no iba a cambiar. Estos mueren así.
sin cambiar. Y hermanos, para Dios es doloroso luchar y luchar con una persona y ver que no cambia. A eso le duele profundamente a Dios. La rebeldía y el orgullo del hombre. Amén. Eso le duele a Dios, hermanos. Imagínense, el Señor vino a morir por nuestros pecados. El justo sufrió, padeció por los injustos, nosotros, hermanos. ¿Cómo puede ser que el justo, el santo, padezca por nosotros para llevarnos a Dios? Y una persona siga pensando en hacer lo malo, siga haciendo lo malo, sin importar, sin valorar el sacrificio del Señor. Y no importa, yo peco por libro y viento y hago como quiera y me emborracho, no importa. ¿Cómo se siente Dios, hermanos? Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Romanos 2:5. Amén. Para aquellos que creen que no pasa nada, hermanos, Dios se las va a cobrar. Un día todos tendremos que estar delante del tribunal del Señor Jesús. Amén. Nunca se nos olvide esa parte, hermanos. Le tendremos que dar cuentas a Dios. Si usted quiere, búrlese de Dios, pero un día va a estar ante Él. Y dice el versículo 7, porque esto llevó a Dios a tomar una determinación. Porque la paciencia de Dios tiene un límite, hermanos. Estuvo luchando y luchando por salvarnos y no quisieron. Entonces Dios toma la determinación. Toma una determinación. Versículo 7. Bien, hermano. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Amén. Se acabó la paciencia de Dios. Determinó Dios cortarnos. ¿Puede Dios hacer eso? Amén. Cuando Él quiere. No sé por qué Dios ha sido tan bueno y no ha acabado con este mundo. Amén. Pero ¿a cuántos cortó Dios ese año? ¿A cuántos determinó Dios? No van a cambiar. Y los cortó. ¿Me entienden, hermanos? Amén. Porque Dios determina. Y Él es el único que da la vida y el que puede quitar. Amén. Y Dios decidió destruir, cortar toda esa generación, hermanos. Aún los animales que la habían creado. Se arrepintió y ahora los hecho, dice Dios. Y aún de la iglesia también ha cortado Dios este año, muchachos. Amén. Debemos preocuparnos, hermanos. La vida cristiana no es un juego, hermanos. Estamos delante de Dios. Amén. Esto no es algo deportivo, hermanos. Esto no es para jugar, hermanos. Es un compromiso serio. Amén. Estamos delante del Todopoderoso. Hay que temer a Dios. Amén, hermanos. Amén. Porque Dios puede decidir cortarlos. No va a cambiar. Como decidió también cortar
en Apocalipsis 2 a esta mujer, Jezabel, que Dios decidió arrojarla herida de muerte en cama con sus amigos fornicarios. Amén. ¿A quién más decidió cortar Dios? Ananías y Zafira en la iglesia. Vio los pensamientos y las intenciones de ellos. ¿Cuánto tiempo llevarían Ananías y Zafira escuchando la predicación? Pero ellos no quisieron cambiar. Y Dios decidió cortarlos para que aprendamos a temer a Dios. Amén, hermanos. Cortó a Judas, dijo. A Judas también. No quiso cambiar. Hermanos, estamos llamados a un cambio, hermanos. Amén, hermanos. Isaías 63. Vamos a ir allá. Isaías capítulo 63, versículo 10. Hablando Dios a su pueblo. Y dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Hermanos, Dios estuvo tratando a su pueblo Israel por mucho tiempo, hermanos. Pero ¿cómo fueron ellos? Rebeldes. Se rebelaron contra Dios e hicieron enojar el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos rebeldes hay hoy, hermanos? Que Dios les habla y no quieren cambiar. ¿Con cuántos está enojado Dios hoy? Y dice: por esto, por lo cual se volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Hermanos, qué miedo. Amén. Qué miedo que Dios se venga en contra de nosotros. Es mejor tener a Dios de amigo, hermanos. A ver, hermanos. Amén. Porque qué miedo estar en contra de Dios. O tener a Dios en contra de Dios. Pero hay muchos que no entienden esto, hermanos. Y muchos se van en contra de Dios sin importar. No pasa nada. Yo sé que es tu hermano, pero ¿qué importa? Pueden incluso pensar: Dios perdona. Y hacen, y hacen, y hacen. Y así se la pasa, hermano. Dios es amor. No es así, hermanos. Dios es fuego consumido. Amén. Amén, hermanos. Necesitamos, hermanos, acercarnos a Dios cada día, hermanos. Necesitamos hacer la voluntad de Dios cada día, hermanos. Esforcémonos por agradar a Dios, por hacer su santa voluntad, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Vamos a primera carta de Tesalonicenses, del capítulo 5 de esta carta. Encontramos otro mandamiento muy parecido, muy similar, que da referencia al que estamos estudiando. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. ¿Qué dice? No apaguéis al Espíritu Santo. ¿Cuál es el mandamiento, hermanos? ¿Cómo va el mandamiento? Puede que lo hayamos leído muchas veces, pero sin entender. El 22, Airito, por favor. Absteneos de toda especie de mal. ¿Cómo podemos apagar el Espíritu Santo?
haciendo el mal. Cuando simplemente seguimos haciendo lo malo. Cuando alguien no se abstiene de hacer lo malo. Cuando alguien no se aparta del pecado y la maldad. Cuando alguien no santifica todo su ser. Cuando alguien no atiende el consejo de Dios. Apaga el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. Amén. Y por eso necesitamos evaluar nuestra vida, hermanos. ¿Cómo estamos viviendo? Porque ¿recuerdan la vida de Sansón? ¿Cómo fue su vida? Una vida totalmente desordenada. Y fornicaba y no pasaba nada. Y creía que Dios siempre iba a estar con él. Pero llegó un momento en que el Espíritu Santo de Dios, ¿qué hizo? Se apartó. ¿Por qué se apartó? No fue porque le cortaron el pelo. Fue por el pecado, hermanos. Amén. Si Sansón consagra su vida a Dios y obedece a Dios, el Espíritu de Dios permanece con él. Pero él se encargó de apagar el Espíritu Santo de Dios. Y hermanos, todo aquel que vive una vida desordenada, hermanos, va a apagar el Espíritu Santo. Así crea que está bien con Dios. Puede que alguien esté haciendo y deshaciendo en su vida, hermanos. Y venga aquí el domingo, se congrega, toma la cena y lo vemos como un santico acá. Pero si sigue en el pecado y la maldad, está apagando el Espíritu. Así crea que va a ser, ya el Espíritu Santo de Dios se ha apartado. ¿Entienden, hermanos? Aunque crea que está con el Espíritu Santo todavía. Aunque diga que tiene el Espíritu, aunque diga que va para el cielo, pero ya ha apagado el Espíritu. El mandamiento para la iglesia es: no apaguéis el Espíritu Santo. Ya cada persona, según su comportamiento, según su estilo de vida, o se va a llenar del Espíritu o va a apagar el Espíritu. Dice en Jueces 15, 16, 19 de Jueces, hablando de Dalila y Sansón, cuando el Espíritu Santo se apartó de Sansón. Dice: y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Amén. ¿Qué no sabía Sansón? Que Jehová se había apartado de él hacia abajo. ¿Qué no pueden saber muchos en la iglesia? ¿Lo viste? Hermanos, hay que tener cuidado, hermanos, porque fuimos llamados a una vida santa, pura, limpia, hermanos. Amén. Si usted no vive así, Dios no va a estar con usted. El Espíritu Santo no va a estar con usted. Pablo dice en el texto que estamos estudiando, Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el
el día de la redención. Si usted no se aparta, ese sello va a ser quitado. Usted va a ser borrado del libro de la vida. Si usted no consagra su vida a Dios. Amén, El hermanos. espíritu va a ser apagado. Amén. Así es. ¿Sí, hermano? Mire que ahí pues también hay algo muy especial en Sansón, que dice que el Señor lo había bendecido desde pequeño, ¿cierto? Dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. A veces tenemos que tener cuidado con eso, porque creemos que porque ya nos arrepentimos, nos bautizamos y el Señor está con nosotros, podemos llevar cualquier tipo de vida y que el Señor siempre va a estar con nosotros. Pero no es así, hermanos. Hay que vivir una vida conforme al propósito y la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Vamos a concluir en el libro de los Salmos. Y vamos a dar la conclusión. Salmos 51. Recordemos que este salmo lo escribió el rey David cuando había pecado, cuando fue reprendido por el profeta Natán de haber cometido adulterio, de haber hecho matar a Urias. Y este salmo lo escribe en reconocimiento a su pecado. Pero en el versículo 11 dice, desde el 10 dice el rey David a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Verso 12: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustentes. Amén, hermanos. ¿Cómo estaba David? Y David le pide a Dios que renueve su corazón, porque él necesitaba cambiar. Era su corazón. Amén, hermanos. No había cambiado su corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de él. Pero él le dice: y no eches delante de ti, pero no quites de mí tu santo espíritu. Eso le pide David a Dios, porque David sabía que Dios le quitaba su santo espíritu. Amén. Hermanos, ¿qué pasa a los viejos, hermanos? No crean que por una fornicación no pasa nada. Pero eso es motivo para que Dios quite su santo espíritu. Una mentira, un enojo, cualquier pecado, hermanos. Si no hay un cambio real, Dios lo va a quitar, hermanos. Y en el 12, vuélveme el gozo de tu salvación. David sentía que había perdido su salvación. Hermanos, tenemos que luchar por la salvación, cuidar la salvación, hermanos. Amén. Que hemos recibido de Dios, hermanos. Valorar la salvación, el sacrificio que hizo el Señor por amor a nosotros, hermanos. Hay que cuidarlo, hermanos. Por eso debemos vivir una vida de santidad, hermanos, practicando la justicia, una vida limpia, pura, santa, hermanos, para que el Santo Espíritu de Dios nos entristezca, hermanos. Amén. Espero que nos llevemos hoy la reflexión, meditando en la palabra. Estamos haciendo que Dios se agrade, pues estamos haciendo que Dios esté triste por nuestro estilo de vida, hermanos. ¿Cómo está Dios? ¿Qué concepto tiene Dios de cada uno de nosotros? ¿Cómo nos ve Dios? Recuerden que Él puede tomar una determinación. Amén. Aprovechemos la vida
que Dios nos está dando. No me voy a ir sin este pasaje, segunda de Pedro. No nos podemos ir sin ese pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 3 y el versículo 9, hermanos. Vamos a leer ese pasaje. Dice la palabra de Dios, hermano. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. ¿Cuánto nos ama Dios, hermanos? Lo que ha tenido Dios con nosotros, hermanos, es paciencia, hermanos. Gloria a Dios por su amor y Amén. misericordia. Porque dice Dios a través del apóstol Pedro, no quiere que ninguno perezca, Amén. sino que todos procedan al arrepentimiento. La invitación de Dios en esta mañana, hermanos, a un cambio real y verdadero. Dios le bendiga, hermanos. Amén.